Dios te bendiga en este día. Muchas gracias por escuchar con nosotros nuestro devocional de palabra fiel. Comenzamos. Salmo 101. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré. No sufriré a los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Salmo de David. Si hay alguien que aprendió las lecciones del pecado, las lecciones de las consecuencias del desobedecer, de el fallarle a Dios, fue David. Sin embargo, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, al punto de que él pudo dejarnos estos salmos, siempre haciendo referencia a la integridad, a la santidad, al agradar a Dios en todo tiempo, en toda oportunidad. También nosotros podemos aprender de Él, podemos aprender de la palabra de nuestro Dios para no fallarle a nuestro Dios. Viene a nuestra mente cuando David peca con Betsabé, estando él en su casa. Cuando los reyes salen, es el tiempo de salir a la guerra, él se quedó en su casa. Y uno de esos días, él mira, codicia a Betsabé, le manda a llamar, duerme con ella, manda a traer al esposo, al hombre de Betsabé, Urías, Eteo, lo manda a traer para cubrir su falta. Después lo manda a matar. Sin embargo, lo que David vive en sus consecuencias fue algo que marca su vida. No olvidemos que el pecado, aparte de que mata, destruye, marca. Es verdad que nuestro Dios restaura, nuestro Dios sana, nuestro Dios perdona, pero el pecado marca. El pecado te deja marcado para siempre. Sin embargo, el salmista nos dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Que no necesitamos ir muy lejos, no necesitamos ni siquiera salir de casa para fallarle a Dios, para pecar, para ser infiel a Dios, para tener una acción que no agrade a nuestro Dios. Y habla precisamente de la integridad en medio de la casa. No necesitas andar afuera, no necesitas en estos tiempos. Si en aquellos tiempos David no necesitó salir a la calle, no necesitó, hermanos, estar en otro lado, simplemente en su casa. Qué importante es reconocer que la integridad que Dios quiere ver en nosotros tiene que ver más todavía cuando nadie nos ve. Por supuesto que somos ejemplo y testimonio a los que nos miran, a los que ponen nuestra mirada, su mirada a nosotros, a los que nos leen como libros
abiertos, cartas que se puedan leer, como dice la palabra de nuestro Dios. Pero que cuando nadie te puede mirar, y cuando nadie está en casa, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Importante es poder pedirle al Señor que nos ayude para serle fiel en todo terreno, en todo tiempo. El pecado que más marcó la vida de David fue ese, precisamente estando en su casa, cuando como rey debería estar en la guerra y se quedó en su casa. Ahí mira, ahí codicia, ahí desea, manda traer a esa mujer que no le correspondía y ejecuta el pecado. Y ya sabemos lo que sucede, sabemos las consecuencias que vivió. David aprendió tanto de ese dolor, de esa aflicción, de esa amargura que trae el pecado, de esa destrucción en ese momento, que escribe este salmo. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, porque fue una injusticia lo que él realizó, porque él miró, él codició con sus ojos en su corazón y ejecutó ese pecado. Ahora él aprendió a aborrecer la obra de los que se desvían. Ni siquiera quiere saber ni tener nada que ver con los que se desvían. Dice: ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, porque prácticamente se está describiendo cómo fue él en su pecado. Qué maravilloso es lo que Dios hace en la restauración. El perdón de Dios, la palabra de Dios, la restauración de Dios, hermano, nos tiene que llevar, cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión del pecado, nos debe llevar a aborrecer la obra del pecado, nos debe llevar a estar siempre buscando la separación del pecado. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo. Está describiendo prácticamente lo que él hizo con Urías Eteo, lo que él hizo con Betsabé. A su prójimo lo difama, lo destruye. No sufriré a los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Yo soy el rey. Tráiganla, yo la estoy pidiendo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Ese sentir, ese deseo de no fallarle a Dios, el deseo de no volver a estar en una situación así. El pecado marcó su vida. Y ahora él habla de la integridad, no solamente en cualquier lugar, en cualquier terreno, cuando mucha gente nos ve, no solamente en público, sino también, sobre todo, cuando nadie nos mira. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, porque también en nuestra casa es necesaria la integridad delante de Dios. Cuando estamos acompañados, pero sobre todo cuando estamos solos, sobre todo cuando nadie nos ve, que es cuando más podemos o estamos más expuestos a caer. Importante es reflexionar en este salmo. ¿Cuál es nuestro deseo? Miramos y meditamos en el deseo del salmista, del rey David. ¿Cuál es el deseo de David? No pecar, no caer, no volver a fallar.
aborrecer el pecado, porque el pecado lo ha marcado. Cuidado a quien invitas a tu casa, cuidado con quien te juntas, cuidado cuando estás solo. Sí. Si tú no estás preparado, no estás fuerte para agradar u obedecer a Dios, tu peor enemigo eres tú mismo. Y te puede llevar a una gran consecuencia a causa del pecado. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Es lo que miramos aquí, David, es una promesa de vivir rectamente. Que Dios nos ayude a permanecer fieles a Él, y que lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, con las experiencias pasadas, con el pecado, nos ayude a que el día de hoy o el día de mañana podamos vivir agradando a Dios. Que podamos meditar. La integridad es cuando nadie. La integridad pesa mucho más y es útil también, pero cuando nadie nos ve, no solamente cuando la gente nos mira, sino la lucha, la verdadera victoria, cuando nadie te ve, cuando no tienes que quedar bien con alguien, solamente con Dios, que todo lo mira, que todo lo observa y que pesa nuestros corazones. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Que Dios nos ayude a ser fieles, hermanos, a permanecer fieles, y esto también es parte de nuestro devocional de Palabra Fiel, esperando que sea de bendición y de ánimo, fortaleza y de guianza en este día, para agradar a nuestro Dios y alabar a Dios con toda libertad en nuestro corazón. Que Dios te bendiga grandemente.